Vamos a comenzar. Estamos viendo un estudio que se llama Esencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo básicamente cuál es lo que forma la esencia del cristianismo, qué es aquello que es esencial, que no puede ser separado, porque si fuese separado, ya dejaría de ser cristianismo. ¿Sí? Y estamos viendo más específicamente, dentro de esa esencia, cuál es la persona y la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces estuvimos hablando acerca de la persona de Cristo Jesús las últimas semanas, porque hablamos acerca de la encarnación. ¿Ok? Entonces vimos cómo es que esta encarnación nos muestra al único Hijo de Dios que llegó a través de un nacimiento virginal. Vimos cómo es que ese nacimiento virginal era necesario para la salvación. Es necesario porque permite que tengamos esta unión nosotros en la cual no solamente es como que estuviésemos siendo salvados por alguien que está arriba de nosotros, sino que Él condesciende y se hace a nuestra imagen, toma nuestra naturaleza, además de su naturaleza divina, para que nosotros podamos participar de las cosas de Él. Entonces la idea es esa. Si alguien que está arriba toma lo que es nuestro para poder nosotros estar, entre comillas, unido a Él, podamos nosotros también entonces unirnos a la parte divina de Él. ¿Ok? Eso fue una introducción muy rápida de lo que vimos la vez pasada, pero si pueden, chequenlo. Si no han visto esta parte, revísenlo. Hay un canal de YouTube que alguien por ahí va a pasar. Pero la parte increíble de esto es que ahorita vamos a comenzar la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, solamente estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de quién es Él, a través de podríamos decir, su naturaleza. Pero ahorita vamos a empezar a conocer quién es Él a través de su obra. Vamos a conocer cuál es la forma en la que Él actuó cuando Él se encarnó y la forma en la que este actuar de Jesucristo consigue para nosotros un tesoro increíblemente enorme y que es digno de ser mencionado delante de todas las personas. ¿Sí? Vamos a conocer a Cristo Jesús a través de su obra. Y vamos a comenzar con un tema que es Jesucristo, mediador. ¿Ok? Jesucristo, mediador. Y básicamente, quiero que comience con esta idea dentro de sus mentes. Y quiero que vean que esto es lo que sucedió en cada uno de nuestros corazones. Cuando pensamos nosotros acerca de Pablo, cuando él se llamaba Saulo, cuando pensamos acerca de Saulo, que estaba viajando por el camino a Damasco, y de repente se encuentra él arrestando a cristianos, él persiguiendo a gente que estaba hablando en el nombre de Dios, y él lo persigue como creyendo que es algo que es bueno. Él estaba ciego, pero él estaba ciego a la forma en la que tenía que estar observando el actuar de Jesucristo. Y lo que sucede entonces cuando él está en este camino a Damasco es que de repente llega Jesucristo y lo tira. Llega Jesucristo y le da cuenta de esa ceguera que él tiene. Le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Pero la cosa increíble que sucede con esto es que a través de esa forma de ceguedad que logra ver Pablo que tiene por Jesucristo y su actuar, logra ver que Jesucristo en verdad era aquel que estaba consiguiendo la salvación, era aquel que tenía que voltear a mirar él. Y entonces cuando se encuentra con Ananías, Ananías hace una sanación de él para que pueda observar de forma clara y se vuelve entonces un creyente y entonces es bautizado y entonces nos dice en Hechos capítulo 9 que él inmediatamente comienza a predicar a Cristo en las sinagogas y comienza a hablar de él como el Hijo de Dios. Si pueden, acompáñenme a uno de sus sermones después de esta conversión, cuando él está hablando en el capítulo 13 de Hechos, el capítulo 13, él habla de una forma tan grande acerca de Jesucristo. Él en verdad conoce y sabe qué es lo que Jesucristo hizo en su vida y sabe qué es lo que vino a realizar él en general. Chequen Hechos capítulo 13, versículo 28 al 31. Jesucristo, mediador. Jesucristo mediador. Hechos capítulo 13, versículo 28 al 31. Y chequen lo que dice aquí. Dice, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, este es Pablo hablando y está predicando acerca de Jesucristo. Está diciendo, no hallaron causa para dar muerte a Jesucristo. Las personas que lo asesinaron, sin en cambio, pidieron a Pilato que le mandara a matar. Hechos 13, versículo 28 al 31.
cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido de él a Galilea, a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Ok? Quiero que vean solamente un par de cosas aquí en estos versículos. Y es el hecho de, primeramente, Pablo está predicando acerca de las cosas que ya habían sido dichas acerca de Jesucristo, que fueron cumplidas. Chequen, versículo 29. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él. O sea, dice Pablo, este trabajo y esta obra de Jesucristo fue una obra bastante grande que ya se había hablado en el Antiguo Testamento y se estaba cumpliendo a través de las acciones de las personas que crucificaron a Jesucristo, ¿sí? Ellos estuvieron cumpliendo palabra por palabra las cosas que estuvieron hablándose en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y fueron una gran cantidad de cosas. Y no solamente son esas, las de la cruz, sino que después dice el versículo 29, después de que lo bajaron de la cruz, lo pusieron en un sepulcro. Después, en el versículo 30 dice, Dios lo levantó entre los muertos. Y en el versículo 31 nos dice, Jesucristo se apareció a muchas personas. ¿Ok? ¿Cuál es mi punto aquí? Mi punto es, Pablo tenía una forma completa de hablar acerca de Jesucristo. Pablo conocía todas las cosas que habían sido escritas acerca de Jesucristo. Y entonces conoce también Pablo qué es lo que estaba realizándose. Porque Pablo está viendo de forma clara todas las cosas. Y nosotros de la misma forma tenemos que conocer de forma clara eso. Como Pablo, se nos tienen que ser abiertos nuestros ojos a las cosas que Jesucristo realizó. Y se nos tienen que ser abiertos nuestros ojos a la forma tan grandiosa que es esto, de modo que nosotros nos pongamos como Pablo a predicar también de esto. Chequen otro pasaje que es muy similar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 15. Y es igualmente Pablo, y ahora está predicándoles a ciertas personas. Son las personas de la iglesia de Corinto. Y le está diciendo, versículo 15:1, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Yo ya les hablé a ustedes, pero yo lo sigo diciendo, Pablo, el cual también ustedes recibieron y en el cual también ustedes están firmes. O sea, es salvos, es un evangelio que te salva. Si es que retienes la palabra que les prediqué, dice el versículo 2, a no ser de que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí está el evangelio predicado por Pablo en 1 Corintios 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Y checan? Pablo está predicando y está hablando apasionadamente en una carta, en este caso, y también en persona con los integrantes de la iglesia. Pero él está hablándonos acerca de un evangelio que no le importa repetir una y otra vez, con tal de que las personas sean salvas, con tal de que las personas estén firmes, pero tienen que estar firmes a una palabra según como fue predicada. Dice el versículo 2, son salvos si retienen la palabra que les prediqué, no otra palabra, sino la palabra que yo les prediqué. ¿Sí? Y se los estoy entregando, versículo 3, de la misma forma en que yo lo recibí, tengo que entregarlo de esa misma forma. El punto otra vez, tenemos que recibir en la obra de Jesucristo, de acuerdo a cómo es la obra de Jesucristo, como estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y tenemos que enviar nosotros esa obra a las demás personas. De modo que tenemos que estar bien seguros de que nosotros conocemos en este día cuál es la obra de Jesucristo, de forma clara y de forma en la que fue escrita y revelada por cada una de las personas de la palabra. Y tenemos que entregar esto de la misma forma a todas las demás personas. Y es bien importante que lo hagamos de esta forma y no de otra. Este evangelio
es el centro de todas las cosas. Regrésense unos capítulos, al capítulo 2:2, 1 Corintios 2:2. Y vemos, Pablo está consciente de que no puedes dejar a Cristo y predicarlo a medias, sino que lo tienes que predicar de forma correcta a Cristo, de modo que dice, hay personas que se avergüenzan de la cruz de Cristo, hay personas que no conocen qué es lo que sucedió en la cruz de Cristo, pero yo les digo, yo predico solamente a Cristo. Nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Yo solamente quiero saber, y quiero que ustedes sepan, y quiero estar confesando esto delante de ustedes, a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué realizó Jesucristo? Y este crucificado, porque esa es la parte que más se avergüenzan las personas acerca de Jesucristo. Y tenemos que ver que sobre esta obra de Jesucristo está recayendo todo el reino de Dios. Y el hecho de que podamos entrar nosotros o no, cae en la obra de salvación de Jesucristo. Tenemos que conocer la obra de salvación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, quiero que tengamos este objetivo ahorita. Tenemos que conocer la obra de Jesucristo. Tenemos que conocerla de la forma en la que fue escrita y no en otra forma. Y tenemos que compartirla, que recibirla y compartirla a otras personas. ¿Ok? Entonces, esos son mis objetivos. Entonces, primeramente, para realizar esos objetivos, quiero que vean que hay una mala forma, una forma incompleta de observar a Jesucristo, que tiene cosas verdaderas, pero que es incapaz de salvar a las personas, porque es una obra que nosotros conocemos que carece de todo el fundamento de la palabra. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos primeramente errores al acercarnos a la doctrina de Cristo, o errores al acercarnos al trabajo de Cristo, a la obra de Cristo. ¿Sí? Y voy a mencionar algunos cuantos. No necesariamente tienen que anotarlos porque la verdad es que van a ser varios. Pero voy a intentar decirlos de la forma más clara que pueda, ¿ok? Primeramente tenemos el error de ver a Jesucristo y todos van a ser así. Un error de ver a Jesucristo, ¿cómo? Entonces, primer error, ver a Jesucristo como un maestro sabio. ¿Ok? Y todos podemos estar de acuerdo. Esto es algo que es real. Jesucristo es un maestro sabio. Sin embargo, el error aquí recae en pensar nosotros solamente el hecho de que Jesucristo es un maestro enviado de parte del Padre, un maestro que estaba diciendo todas las cosas que son conocimiento verdadero y pleno, ¿sí? Pero no ver el hecho de que tiene que esto llevarnos también a nosotros, a estar sometiendo nuestras vidas a Jesucristo, que esto tiene que llevarnos a nosotros a tener un temor inspirado por la forma en la que Él estaba viviendo, o a conformarnos nosotros, a estar obedeciendo de forma clara las cosas que estaba enseñando. Si nosotros nada más observásemos a Jesucristo como un maestro y nada más observásemos a Él como alguien que es sabio, no lo veríamos como alguien digno de ser seguido, sino simplemente de ser, de conocer aquello que está enseñando al mismo lugar que todos los demás maestros dentro de todo el mundo. ¿Sí? No como una guía de vida, ni siquiera como la vida misma, que es algo que tenemos que estar viendo nosotros. Cuando vemos pasajes como por ejemplo Juan capítulo 11, versículo 25, chequen, Juan capítulo 11 nos dice que es más que un maestro, porque un maestro enseña cosas. Un maestro enseña cosas acerca de la vida, pero Jesucristo es la vida misma, no solamente está enseñando cosas acerca de la vida. Entonces en Juan capítulo 11, versículo 25, nos da este versículo tan famoso que va así, chequen. Juan 11, versículo 25, dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Sí? Y está preguntando esa idea, ¿tú crees esto? En verdad, yo estás viéndome a mí como este camino, como esta verdad, como esta vida, como esta resurrección, nos dice el pasaje, como algo que en verdad no es solamente algo que tienes que aprender, sino que tienes que agarrar y aceptar como tu misma vida, que cambia todo, absolutamente todo dentro de tu ser. ¿Sí? Ese sería un primer error, observar a Jesucristo solamente como un maestro sabio. Un segundo error es mostrar a Jesucristo como un rey aterrador, ¿sí? Y aquí
La parte de verdad es que nosotros pensemos en Jesucristo acerca de Él como aquel que está gobernando arriba de todo lo demás y que puede juzgar arriba de todo lo demás. Eso es algo completamente cierto, ¿sí? Podemos ver nosotros que tiene que haber un cierto miedo por los juicios que va a cometer Jesucristo al final de todos los tiempos. Jesucristo va a llegar y va a gobernar, ¿sí? Y va a gobernar y va a estar juzgando arriba de todas las demás personas. Y va a decir a aquellos que van a ser salvos, y aquellos que no van a ser salvos, cuál va a ser la dirección que van a tener ellos en su vida eterna, ¿sí? Ahora, esto es algo bueno en parte porque nos quita esta idea casual en la cual nosotros nada más estamos viendo a Jesucristo hoy como un evangelista tierno y no estamos viendo que Él también estaba actuando de esta forma. Sin embargo, sí tenemos que observar esta parte tierna. Tenemos que observar a Jesucristo como aquel que llama a las personas que están cansadas, a las personas que están trabajadas y que les está diciendo Él, yo soy manso y humilde, ¿sí? Y su peso es ligero. Tenemos que estar observando esas dos cosas. Y entonces cuando nos enfocamos en solamente uno de los dos extremos, estamos perdiendo de vista a quién es Jesucristo. Entonces, segunda forma de ver mal a Jesucristo es observarlo solamente como un rey aterrador. Tercera forma, podríamos observarlo solamente como un sacrificio crucificado. Un sacrificio crucificado. Aquellas personas que van y miran solamente a Jesucristo dentro de la cruz, ¿sí? Y observan el hecho de que Jesucristo realizó una salvación en la cruz, que por supuesto es cierto y es algo central para nuestra forma de observar a Jesucristo, pero sin embargo no es toda la forma en la que observamos a Jesucristo. Y al observarlo en la cruz solamente, perdemos de vista el hecho de que parte de la salvación que estaba hablando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, que son los versículos que ahorita leí, nos habla acerca de la crucifixión y la otra parte nos habla acerca de su resurrección y su ascensión, ¿sí? Entonces vemos nosotros esta idea. Ambas partes son esenciales. No podemos perder de vista que Él no solamente fue un sacrificio por los pecados, sino que también Él resucitó como un Señor, como un gobernante que está arriba de todo el mundo hoy en día, ¿sí? El tercer punto, entonces, es, ¿cuál es la mala visión de Jesucristo? Sería verlo solamente como un sacrificio crucificado, un sacrificio crucificado, ¿sí? Que nada más agarrásemos y abrazásemos esa parte, por ejemplo. Yo abrazo el hecho de que tú moriste por mis pecados, pero yo no abrazo el hecho de que tú gobiernas hoy en día. Cuarto error, verlo a Jesucristo como un poder espiritual, como un poder espiritual. ¿Cuál es la parte de verdad en esto? Hay hay una enseñanza dentro del Nuevo Testamento que nos muestra que Jesucristo en verdad habita dentro de nosotros, dentro de todos los creyentes, ¿sí? Que Él promete una victoria arriba del pecado, ¿sí? Hay una enseñanza que se promete también felicidad por Jesucristo, por el hecho de que habita dentro de nosotros. Hay una esperanza para nosotros que nos provee esto, de que nosotros vamos a tener una gloria como la que Él tiene, ¿sí? Sin embargo, hay personas que pueden tomar esta idea del hecho de que Cristo habita dentro de nosotros y pueden llevarla a una forma en la cual no se enseña dentro del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se enseña que Jesucristo realmente habita dentro de nosotros, pero se enseña que también nosotros, en este mismo tiempo en el que estamos ahorita, nosotros viviendo hoy, estamos dentro de un mundo de pecado. Entonces, a fuerzas vamos a ser afectados por este mundo de pecado. A fuerzas vamos a estar nosotros siendo atribulados, a fuerzas vamos a tener problemas, a fuerzas va a haber un mundo que está yendo en contra de las personas. Y entonces muchos abrazan esta idea para decir, hoy puedes tener tu vida perfecta, entre comillas, y estar viviendo más allá de las promesas que da el Nuevo Testamento. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que viviendo dentro del mundo, todavía no hemos sido glorificados nosotros, todavía vamos a caer, todavía no hemos sido exaltados nosotros, todavía no estamos con Cristo de la forma en la que vamos a estar nosotros. Y no tenemos que estar nosotros simplemente conformándonos con la forma de estar viviendo hoy en día, sino que también tenemos que estar anhelando ese estar con Jesucristo en el futuro, ¿sí?
Entonces es bien importante que veamos que no es Jesucristo nada más un poder espiritual para poder lograr tener todo hoy en día. No lo es en lo absoluto, sino que Él en verdad está hablándonos en esta idea de una promesa de algo que se va a cumplir en el futuro. Una exaltación, una glorificación en la cual nosotros vamos a poder superar el pecado en el futuro de forma plena. ¿Sí? Pero hoy en día vivimos en un mundo que está condenado por el pecado y eso también está afectándonos a nosotros. Y por eso también tenemos que hablar nosotros el Evangelio. ¿Sí? Ok. Quinta forma. Podemos ver también a Jesucristo como un amante místico. Como un amante místico. Y en serio que no tengo una mejor forma de decirlo, pero estoy haciendo referencia al punto en el cual pensamos nada más nosotros en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, que es un elemento que es verdadero, porque Jesucristo en verdad ama. Pero si nosotros enfatizamos eso y enfatizamos una experiencia espiritual en la cual solamente vamos a sentir este amor de parte de Dios, olvidamos el hecho de que Jesucristo también estuvo plantado en la historia, que estuvo plantado que está plantado Él en las palabras que fueron escritas por sus apóstoles. No es solamente el hecho de que Él me ama, y esto lo siento yo espiritualmente, sino que yo tengo que tener una relación con Él, ¿sí? Porque es una persona verdadera, porque es alguien que en verdad estamos conociendo nosotros a través de la palabra, ¿sí? Y es alguien que nosotros tenemos que enfocarnos en estar teniendo una comunión activa con Él. Chequen, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Y ahí lo que nos revela esta parte es que a través de los apóstoles, a través de su mensaje y a través de nuestra comunión con la iglesia, nosotros estamos teniendo una relación con Jesucristo también. ¿Sí? Chequen lo que dice aquí el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Con quiénes? Con los apóstoles, en este caso con Juan, con la persona que estaba escribiendo la carta. ¿Sí? En verdad, y en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Pero está diciendo, mientras que si tiene una relación con Juan, aquí nosotros, a través de sus escritos, la comunión verdaderamente que estamos teniendo nosotros es con el Padre y con su Hijo. Y al momento en el cual nosotros vemos estas palabras y vemos que Jesucristo no solamente habla en una parte de la Biblia, en los evangelios, en sus discursos, sino que habla a través de toda la palabra, podemos tener una relación con Él a través de toda la palabra. No solamente concentrarnos en una idea y decir yo lo siento espiritualmente, hablando de la forma en la que yo siento las emociones, sino que yo voy e intento conocer y estoy buscando de forma activa estar viendo el trabajo de Jesucristo, de forma objetiva, ¿sí? Tenemos que conocer nosotros y en verdad ver cómo es que Jesucristo vivió. ¿Ok? Dos más y ya terminamos con errores. Y digo porque siguen saliendo y son muchos los errores que podríamos pensar. Pero sí, otro más podría ser pensar en Jesucristo como solamente como una persona, como un sufriente empático. ¿Ok? Intento resumirlos en esas dos palabritas, pero bueno, la parte del sufriente empático me refiero a esta idea de Jesucristo lo que está realizando es, Él se hizo hombre, Él condescendió, Él sufrió en la cruz, Él murió, ¿sí? Él fue tentado, lo que nos habla Hebreos capítulo 2, versículo 18, que es esta idea de Jesucristo está consciente de todas las tentaciones que sufren todos los hombres, ¿sí? Y Él puede simpatizar con ellas, pero no ver el hecho de que, además de que Jesucristo sufrió y padeció y fue sepultado, que Jesucristo no es una víctima. Jesucristo no estaba simplemente sufriendo las cosas que los demás estaban realizando, sino que también aparte de eso, Él estaba siendo alguien que estaba victorioso en todas las cosas, ¿sí? Y Él estaba, entonces nos dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21.
Dice, sí, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo estaba siendo coronado a través de todos sus sufrimientos. Y Jesucristo fue exaltado y levantado por la forma en la que él logró para tener todo poder y autoridad y dominio, y que no haya otro nombre sobre él, sino que él sea el nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces vemos esta idea. Jesucristo no solamente sufrió y no solamente tiene esta simpatía, sino que él lo realizó de forma en la cual era victorioso en todo tiempo. ¿Sí? Y último, verlo solamente a Jesucristo como un revolucionario libertador. ¿Sí? Y pensar entonces que el mensaje de Jesucristo es acerca de cómo es que Él está liberando a pobres, marginizados, cómo es que Él está buscando traer justicia a todo el mundo, ¿no? Y cómo es que esta forma de justicia es estar, en este caso, levantando a las personas que están abajo. Hay un cierto punto de verdad en esto. En verdad, Jesucristo está trayendo un reino de justicia. Esto es cierto, ¿sí? Pero tenemos que ver que este reino está arriba de cualquier tipo de movimiento político, que está arriba de cualquier tipo de movimiento social o, o económico, ¿sí? Está hablándonos de estructuras que están más allá de las estructuras que nosotros conocemos, ¿sí? Y lo que está realizando Jesucristo es un reino que no puede ser nunca tirado, ¿sí? Y nunca puede ser desestablecido. Y ese reino es un reino que es futuro, ¿sí? Hoy en día está gobernando en los corazones de las personas que creen en Él, pero todavía no gobierna podríamos decir, en todo el mundo, ¿sí? Eso se va a ver de forma más clara cuando Él venga en gloria, ¿va? Ahora entonces, quiero que vean, si notan, ahí coloqué un buen de cosas, y hay un buen de cosas que son ciertas, ¿sí? ¿Cuántos fueron? ¿Alguien contó los puntos? ¿Fueron 8? ¿7? Ok. 7 Fueron más puntos. de 8, ¿no? Fueron un 8. buen. Ok. Fueron 7. 7. Lo que voy a contar 7. Si notan, son varios puntos. Y ni siquiera estoy rozando la cantidad de cosas que Jesucristo realizó. Entonces, la pregunta que surge para nosotros, entonces, en esto, es, entonces, ¿cómo es que tenemos que ver nosotros todas estas facetas de la obra de Jesucristo? ¿Cómo es que tenemos que agarrarlo y abrazarlo de una forma en la cual, como el apóstol Pablo, podamos predicarlo de forma completa a su vez, que va a ser una forma concisa? Porque si notaron los discursos de Pablo, eran solamente 3 a 5 versículos de los discursos que leí ahorita. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar eso nosotros? Y en verdad conocer de forma completa a Jesucristo, de modo que podamos realizar esto. Y la forma en la cual proponían los reformadores es la forma en la cual yo voy a acercarme a esto, ¿sí? Y voy a hacerlo a través de 3 partes. La primera parte es la que vamos a ver el día de hoy, que es la parte de mediador, ¿sí? La segunda parte es sus oficios. Mediador. La segunda parte es sus oficios. Y la tercera parte es sus estados. Sus estados, ¿ok? Y voy a decírselos de la forma en la cual la decían, por ejemplo, los reformadores, en lo que se conoce como el catecismo, catecismo de Westminster. Perdón, es que la pronunciación estoy pensando que no me va a salir, porque está muy difícil. Pero bueno, Westminster. Westminster. Y así es como viene dentro del catecismo largo de Westminster. Y dice así, dice, Jesucristo es el único mediador del pacto de la gracia. Nuestro mediador es llamado Cristo, porque Él fue ungido para ejecutar los oficios de profeta, de sacerdote y de rey de su iglesia. Y ambos en un estado de humillación y en un estado de exaltación. ¿Ok? Ahora, es una frase muy grande. Voy a resumirla. La forma en la que podemos resumir nosotros es esta. Hay un único mediador. Hay un único mediador que
que realiza 3 oficios. Hay un único mediador que realiza 3 oficios en 2 estados. ¿Sí? Hay un único mediador que realiza 3 oficios. ¿Cuáles son los oficios? Es el oficio de profeta, es el oficio de sacerdote y es el oficio de rey. ¿Y cuáles son los 2 estados? Jesucristo realiza estos 3 oficios como único mediador en un estado de humillación, eso es su encarnación y el tiempo que está él predicando la palabra antes de ser exaltado en la cruz, ¿sí? Y exaltación, eso es, después de ser colocado en la cruz, él muere, él resucita y él es llevado, ascendido a los cielos, ¿ok? Esos son los 2 estados para realizar 3 oficios como un solo mediador, ¿sí? Entonces leo otra vez lo que dice el catecismo de Westminster. Él dice, el único mediador del pacto de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mediador fue llamado Cristo porque fue ungido para ejecutar los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, en un estado, ambos, de humillación y de exaltación. ¿Sí? Lo que vamos a estudiar ahorita, en los minutos que nos quedan, es qué es lo que significa que Jesucristo es mediador. ¿Sí? Mediador. Para que empecemos a definir esto. ¿Okay? La parte de mediador simplemente nos habla como de la forma general en la cual él estaba cumpliendo todo. Por eso es la primera parte. La parte de mediador abarca todos los oficios que él cumplió. Profeta, sacerdote, rey. Y abarca a la vez los tiempos en los cuales él lo hizo, en un estado de humillación y en un estado de exaltación. Esta es la parte general. El oficio de Jesucristo, entonces, su obra, se puede resumir en que es una obra de mediador. Es una obra de mediador, ¿sí? Es una obra de mediador. En esta obra de mediador, Él nos reconcilia con Dios. En esta obra de mediador, Él nos lleva a una relación correcta. En esta obra de mediador, Él nos revela quién es Dios. Y en esta obra de mediador, Él gobierna sobre nosotros. ¿Ok? Esos son los 3 oficios. Pero es esta idea. Jesucristo, como mediador, lo que implica eso, y la forma en la que podemos definir nosotros esta idea de mediador, es que un mediador es una persona que está entre dos. ¿Sí? Es un hombre que está entre dos. Entonces, son como 2 partidos. ¿Ok? Primer partido sería Dios. Segundo, los hombres. El mediador se encuentra entre ellos. Y la cosa que está realizando esto es que él establece, como mediador, establece una relación entre este y este. Esa es la idea. Establece una relación entre estos dos para que entonces esta relación esté de forma armónica. Esta relación funcione. Esta relación, en nuestro caso, lo que consigue es que nos lleva a nosotros a poder tener una relación con Dios, estar relacionados con Él, ¿sí? Entonces, para estar relacionados con Él tiene que estar siendo ese mediador que se encuentra entre nosotros dos, porque nosotros, Dios y los hombres, se encuentran separados de forma increíblemente grande. Chequen la forma en la que nos dice 1 Timoteo 2, versículo 5. Este es nuestro pasaje, podríamos decir base para esta parte. 1 Timoteo 2, versículo 5. Dice ahí, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, ¿sí? Yo no dudo de esto. Hay un solo Dios. Pero quiero que vean también que hay un solo mediador. Y dice el versículo, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, ¿sí? Y chequen la forma en la que nos habla acerca de esta obra de mediación. Versículo 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en fe y verdad. ¿Sí? Es esa idea. Pablo está viendo, hay un solo mediador. Ese solo mediador medió en el momento en el cual pagó un rescate por nosotros y se dio un testimonio acerca de esto, ¿sí? Y por eso nosotros vamos y hablamos esto delante de todas las personas. Entonces llega y consigue el acercarnos a Jesucristo, a Dios, perdón.
Entonces, ¿cuál es la primera parte que define un mediador? Primeramente, es esta idea. El mediador consigue acercarnos a Dios. ¿Sí? El mediador consigue acercarnos a Dios. Y entonces, tiene que arreglar esta relación rota, tiene que quitar esta brecha entre nosotros dos, tiene que él estar viendo que la ira de Dios tiene que ser lidiada. ¿Sí? Chequen lo que dice, por ejemplo, el Salmo 5, versículo 5. Salmo 5, versículo 5 dice: los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es esa parte. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y la idea es todos, absolutamente todos, hacemos iniquidad. Todos estamos caídos sin Dios, sin el rescate que logra Jesucristo. Todos nos encontramos en esta parte de iniquidad. Es nuestra obra diaria. ¿Sí? Y él, Dios, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Esto es lo que tiene que ser lidiado. O Romanos capítulo 1, versículo 30. Chequen Romanos 1, versículo 30. Lo que tiene que ser lidiado es la ira de Dios. Tiene que acercarnos a Jesucristo, que diga a Dios rompiendo esta barrera, que es la ira de Dios. Romanos 1, versículo 30 dice así. Son chismosos, leo desde el versículo pasado, nada más para tener la oración. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. ¿Sí? Insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, y ellos, versículo 32, está haciendo referencia a todas las personas sin Dios. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y muerte significa separación, de esta separación entre Dios y los hombres. Y tiene otras implicaciones, pero vamos a quedarnos con esa por ahorita. Esta separación, no solamente conociendo que lo que hacen genera esto, no solamente lo hacen, sino que también dan aprobación a todos los que practican estas obras. Entonces, un mediador tiene que conseguir romper esto, tiene que conseguir romper esta idea de los hombres, de nosotros alejarnos de Dios y continuar haciéndolo de forma activa, de forma constante, y tiene que traernos a Dios, ¿sí? ¿Ok? Entonces quiero que vean esa parte, primeramente. Un mediador tiene que traernos a Dios, ¿sí? Entonces, segunda parte, un mediador tiene que ser único. Y esto lo insiste la palabra de Dios de forma constante. Entonces podemos observar nosotros que la predicación general de la Biblia insiste en esto. Ninguna religión, ninguna espiritualidad, ninguna filosofía, ninguna forma puede conseguir esto, excepto solamente un camino, que es Jesucristo. ¿Sí? De modo que la forma en la que nos habla la palabra acerca de esto es, existían mediadores en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés. Existían sacerdotes en el Antiguo Testamento, como los de la tribu de Leví. Existían personas que estaban gobernando en el Antiguo Testamento, como lo era David, pero ninguno de ellos podía ejercer de forma clara, podríamos decir completa, su oficio, su obra como mediador. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos estaba en la misma forma que todos nosotros. Cada uno de ellos iba a morir. De modo que si moría, se quitaba podríamos la plenitud de su obra. Terminaba en el momento en el cual ellos morían. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos a un único mediador que no pueda realizar esto, que no pueda morir esa persona, que en verdad esa persona esté en todo momento mediando y que nunca haya un punto en el cual no esté mediando, ¿sí? Para que no se rompa esta unión que se está formando, ¿sí? Entonces la Biblia nos habla y nos dice en Juan, capítulo 10, versículo 9, no busquen, pero eso es lo que nos dice Jesucristo, yo soy la puerta. En Juan 14, versículo 6, dice, yo soy el camino. En Juan capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, ¿sí?
Él es la puerta por la cual las personas entran para ser salvados. Él es el camino por el cual uno llega al Padre. Él es la vid sin el cual no se puede realizar absolutamente nada, ¿sí? Entonces vemos esta idea. Hay un único mediador que tiene que ser un mediador que sea eterno, que esté en toda la historia, ¿sí? Que nunca no haya estado para los hombres, sino que siempre esté para que podamos tener esa unión siempre y tener esa unión segura. No que sea un mediador que falla, sino que sea un mediador que puede traer vida de forma segura, ¿sí? Y entonces, eso nos lleva a pensar en esa idea. Es un mediador, 3, que es un mediador eterno. Es un mediador eterno. Eso incluye, por tanto, y eso es lo que nos habla la palabra, eso incluye que el único medio de salvación durante toda la historia siempre ha sido Jesucristo. Desde los santos del Antiguo Testamento que fueron salvados, de los cuales nos habla Hebreos 11, por ejemplo, todos, cada uno de ellos, fue salvado mirando la obra que iba a suceder en el futuro, que iba a ser la encarnación de Jesucristo y su muerte en la cruz. Pero es esa misma obra para ellos, como lo es para nosotros hoy en día, que tenemos que mirar hacia atrás y estar observando su obra en la cruz y su ascensión, ¿sí? Es bien importante que veamos que este mediador es eterno, porque es el único camino que puede existir, que ha existido y que va a existir, ¿sí? Chequen, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Y con eso terminamos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, eso está hablando acerca de todas las promesas que han sido realizadas por Dios, todas las promesas del pasado, todas las promesas que se realizan en este momento de la escritura de la palabra. Todas esas promesas, en Él, en Jesucristo, todas esas promesas son sí. Por eso también, por medio de Él, Jesucristo, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. ¿Sí? Está diciendo esa idea. Jesucristo es aquel que está juntando todas las promesas salvadoras de Dios y Él está cumpliendo absolutamente cada una de esas promesas. Todas las promesas que fueron dadas, en este caso hablando del primer siglo, que fueron dadas 700 años antes que Él, se estaban cumpliendo en Él, ¿sí? Todas las promesas de las cuales nos habla el Antiguo Testamento, que todavía no se cumplen, pero que se van a cumplir con la segunda venida de Jesucristo, todas, tenemos una seguridad, van a ser cumplidas en Jesucristo, ¿sí? Y tenemos que ver eso. Jesucristo está cumpliendo absolutamente cada una de las partes, ¿ok? Ahora terminamos con una pregunta. Si ya sabemos, Jesucristo es el único mediador, ¿sí? Jesucristo es aquel que une esta relación de Padre, de Dios Padre, con todos los hombres. Si Jesucristo es el único mediador que puede existir y que ha existido, ¿qué es lo que tenemos que realizar nosotros en respuesta? Y eso es lo que estaba como intentando que vieran desde el inicio. La reacción de aquel que ve esto, como Pablo, es que él va de forma decidida y sabe que él tiene que estar recibiendo esto y luego sabe que él tiene que estar predicando esto a todas las personas, ¿sí? Si puede definir él en un solo párrafo cuál es la obra de Jesucristo y la define como aquel que está logrando esta unión, esta mediación entre Dios y los hombres. Él va y realiza esta mediación a pesar de que era inexperto en el momento en el cual él se convirtió. Y después él va y decididamente quiere conocer absolutamente todo lo que pueda acerca de la obra de Jesucristo, para estar más agradecido con él, para estar más consciente de lo que sucedió en su ser, para estar más consciente de la grandeza de Jesucristo y para estar predicando de forma más grande quién es Jesucristo. Entonces, esa es la aplicación para nosotros. Nosotros deberíamos estar buscando de forma ferviente, de forma constante, de forma diligente, con todo el trabajo que podamos nosotros estar realizando esto. Y entonces la forma práctica en la que quiero que se vayan en esta ocasión
es que volvamos a ver el versículo de 1 de Timoteo 2, porque ahí les da una aplicación muy, muy, muy certera, podríamos decir se me fue la palabra que iba a decir, pero específica, muy específica. ¿Sí? Chequen 1 de Timoteo. El versículo que leímos hace rato era el versículo 5, pero quiero que comencemos ahora nosotros en el versículo 1 y hasta el versículo 8, ¿sí? Para que vean la aplicación, porque se menciona de forma constante en 2 ocasiones. Chequen. Dice, versículo 2, exhorto, estoy llamándoles a ustedes, pues, ante todo, que hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. No todos los hombres van a estar orando, no todos los hombres van a estar haciendo acciones de gracias, no todos los hombres van a estar pidiendo, pero yo les digo, vayan y pidan por todas las personas. Esto incluye, versículo 2, a los reyes y por todos los que están en eminencia, nos dice el versículo 2, pero incluye también a todas las personas que están en autoridad, e incluye a todas las personas que están también debajo de eso, para que podamos vivir una vida tranquila, dice el versículo, y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4, ¿por qué estamos orando otra vez? Porque Él quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y ahí es donde establece la verdad. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, dando testimonio a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, ¿sí? Y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles, en fe y verdad. Vuelve a repetir la aplicación. Versículo 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Entonces, ¿cuál es la aplicación que tenemos que llevarnos hoy? Tenemos que orar nosotros, porque este solo mediador sea un mediador para más personas, porque este solo mediador llegue a los corazones de las personas y gente pueda ser quitada su ceguera y puedan observar la obra de Jesucristo. Y porque cada uno de nuestros hermanos, de nuestra familia y nuestros hermanos en nuestra iglesia conozcan de forma plena y tengan ese amor por ver quién es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a comenzar con una oración en estas líneas. Mike, ¿me ayudas a orar, amigo, porfa? Sí, amigo. Vas. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permitiste tener, Señor. Gracias, Señor, danos el entendimiento y ayúdanos a usar esta palabra para bendecir a los demás y para estar orando, intercediendo, así como tú lo estás haciendo constantemente por nosotros, Señor. No queremos caer en ese error general de verte solo como una cosa, porque sí eres Salvador, sí nos amas, sí eres Rey, pero tú no te resumes a una sola cosa, Señor. Y ayúdanos a seguir entendiendo eso y a aplicar lo que vimos el día de hoy. Ayúdanos a estar intercediendo, orando unos por otros, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.